a pedirles por favor que abran su Biblia, o enciendan su móvil y busquemos juntos la lectura central de la palabra del Señor este día. Está en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra del Señor y vamos a caminar un poco por este libro, un libro muy difícil, con muchas historias muy difíciles, muy dramáticas. Uno leyendo el libro de Jueces y escuchando de los Terian, y uno dice, peor lo de Jueces, peor lo de Jueces. Bueno, vamos a leer en Jueces capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 6. Leemos la palabra del Señor. Después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, sirvió al Señor, siervo del Señor. Murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que lo libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguno de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Oremos. Señor, qué precioso y grande y glorioso que tú eres, que nos has permitido estos relatos, como dice Pablo más adelante en el Nuevo Testamento, que estos relatos fueron puestos como advertencia para nosotros,
Y Señor, al acercarnos a tu palabra, nosotros te pedimos que nos permitas tomar en serio las advertencias, los avisos en el camino para nuestra vida, para nuestro andar contigo, Señor. Las advertencias que hay en tu palabra, permítenos tomarlas en serio, tomar en serio los efectos del pecado, las consecuencias que trae el pecado en nuestra propia vida y en la vida de las generaciones que vienen. Te pedimos, Señor, que nos des mejor luz y mejor entendimiento de tu palabra hoy y que hables a nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos queridos, ¿cómo les ha ido entonces con el libro de Jueces? Jueces. Estos 21 capítulos de este libro de Jueces. Hace 8 días pues terminamos muy emocionados con el libro de Josué, porque esto es otro momento de la historia de Israel. Y el Señor efectivamente en Josué nos mostró cómo no incumplió, no faltó a ninguna de sus promesas. El Señor fiel y poderoso, pero este pueblo aquí está en otro momento, lo que le sigue. Voy a mostrar unas diapositivas muy rápidas porque me parece muy valioso, aunque sea en un sentido mucha información para algunos, pero estas diapositivas nos ayudan un poco a entender el panorama del libro, ¿sí? Y esto pues se acompaña con las lecturas cotidianas, con el devocional en casa, ¿cierto? También en los programas que tenemos en semana estamos tomando el libro, este mismo libro y haciendo reflexiones en él. Pero bueno, algunas cositas acá. A ver si vemos estas diapositivas. Instrucciones de Moisés antes de morir. Antes de morir, Moisés dio instrucciones claras que Josué intentó aplicar, pero que el pueblo no obedeció tras su muerte. En Deuteronomio 7, Dios ordenó a Israel destruir a los pueblos de Canaán, no unirse en matrimonio con ellos y evitar su idolatría. Recuerden pues que este es el desenlace del pueblo del Señor, que entra a Canaán, el Señor le da la tierra prometida y la indicación que les da a Moisés es: cuando ustedes lleguen a esos pueblos, ustedes tienen que expulsarlos. Porque si no los expulsan van a correr el riesgo de unirse a ellos. Sus hombres se van a casar con sus mujeres, con las mujeres de allá. Y aquí se van a hacer alianzas que van a ser muy dañinas en el futuro. Israel desobedeció esto, no expulsó a las naciones, se mezcló con ellas, adoró sus dioses y como consecuencia enfrentó el juicio y las graves consecuencias de su rebeldía. Esto es como, ese es como el telón de fondo, esto es lo que está pasando ahí. Bueno, sobre la autoría de este libro se dice que Samuel escribió. Samuel es como el profeta, el primer profeta que aparece aquí en esta parte de la historia, y se dice que él fue el que escribió este libro de Jueces. También mencionar poquito sobre el propósito teológico. Es decir, ¿para qué está este libro con tantas historias tan dramáticas y tan sangrientas y violentas? Miren por favor. El propósito de este libro tan duro es enseñar que la desobediencia tiene consecuencias y cómo esas consecuencias se repiten sobre su pueblo, porque éste se revela una y otra vez. Y la manera de poner fin a esas consecuencias es la reconciliación con Dios mediante el arrepentimiento. En el libro de Jueces hay figuras centrales. Varios jueces, el último fue Samuel, y este dato es muy importante. En el mismo periodo de los jueces, con todo este drama, ahí mismo está la historia de Ruth. Y es como que irrumpe un poco en esa historia triste y dramática, la historia de Ruth, que es tan romántica, la historia de Ruth. Entonces, si quieres saber más sobre Ruth, no te pierdas los devocionales de esta semana. Y lee el libro de Ruth. Y habrá una predicación sobre Ruth. Bueno,
dos diapositivas más sobre las características de este periodo. La mejor manera de entender el periodo de los jueces es escuchar cómo Dios mismo lo describe repetidamente, afirmando esto: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Eso está en el 2:11, provocando que la ira del Señor se encendiera contra Israel. Está en el 2:14 que leímos. Como consecuencia, su mano estuvo contra ellos, tal como había advertido, y el pueblo sufrió gran angustia. Sin embargo, en su misericordia Dios levantó jueces para librarlos de sus opresores. Eso está entre el 15 y el 16 que leímos. Y el libro resume esta época con una frase que se repite varias veces. Esta es una frase que está a lo largo del libro y sobre la cual vamos a entrar un poco más ahorita. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Es el relato de un pueblo sin dirección, que rechazó el gobierno de Dios y vivió según su propio criterio. Bueno, hasta ahí este panoramita de jueces. ¿Cómo les pareció? Ya ustedes quedaron como, ok, jueces, ok. Pero bueno, yo quiero entrar un poquito en algunos temitas del libro de Jueces que nos ayuden este domingo a ver un poco más de aplicaciones y de cómo la palabra de Dios nos habla a nuestra realidad del corazón. Entonces voy a poner eso en 3 punticos así. Número 1, advertencias sobre el riesgo en el cambio generacional. Aquí hay una porción sobre esto. Número 2, quisiera mencionar un poco sobre la advertencia sobre los ciclos del pecado. Y número 3, voy a mencionar a partir de esto de no había rey, el libertador que nosotros necesitamos. Bueno, de hecho, el título de esta reflexión bíblica es así: Jueces y el libertador que nosotros necesitamos. Bueno, entonces estamos listos, ¿cierto? Bueno, miren por favor que en la primera porción de este casi capítulo completo que leímos, está la descripción casi del problema que hubo como el telón de fondo. El problema empezó en un cambio generacional. Un cambio generacional. Mire pues, desde el 6 hasta el 10 está esta descripción. Terminamos en Josué y dice, fue reunido con sus padres y pasó todo esto, pero luego se levantó una nueva generación que, mire estas palabras tan contundentes. Versículo 10. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Casi que lo que el escritor está diciendo, atentos porque aquí estoy poniendo el fundamento de lo que va a pasar en todo este libro. ¿Sí? La importancia de esta nota es porque sí, es como el telón de fondo en el libro de los jueces. Hay que remarcar esto pues: no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Uno puede preguntarse y debería preguntarse, pero ¿qué pasó? ¿Por qué una nueva generación, de esta nueva generación se dice eso, se describe eso? ¿Cómo llegó a ocurrir que los papás no enfatizaron o no prepararon o no animaron o no caminaron con sus hijos para prepararlos para esta nueva generación? El ciclo estuvo muy bonito, pero se inicia uno que es desastroso. ¿Será que hubo un descuido en el cambio generacional? Miren, los problemas, en estos días yo estaba viendo un videíto en Instagram o en las redes sociales, bueno, ni sé si era Facebook o Instagram, o un estado, sobre lo que añoramos, cómo eran las cosas antes.
Entonces el video empieza a mostrar, mire, antes las familias comían alrededor de la mesa y ahora cada uno come por su lado. Antes había unos juegos callejeros. ¿Quién les tocó juegos callejeros? Trompo, golosa. Deberíamos volver a los juegos callejeros, ¿cierto? Eh, y ahora no hay juegos. Los niños ahora ¿qué juegan? Solo con la pantalla. Antes, costumbres. Antes había unos valores y unas costumbres. Pero me hizo pensar cuando estaba leyendo en esto que el problema no fue, que esos no son problemitas. Es decir, pues claro que ahora hay cosas distintas por los cambios culturales, por las bondades de la comunicación, y hay cosas que son costumbres y cultura, que nosotros pues tenemos que asimilar que la cultura va cambiando y hay unas cosas que no necesariamente son tan negativas. Puede ser que ahora hay cosas más chéveres, ¿cierto? Ahora el tema de la comunicación, un WhatsAppcito, un grupo familiar. Imagine cómo se hacía cuando no existían los grupos de WhatsApp, cómo se comunicaban las familias que vivían lejos. Ve, mandale a decir allá, déjale la razón que nos vamos a reunir en 15 días. Entonces hay muchas cosas que son muy buenas. Hermanos, el problema no se trata de las costumbres y las tradiciones que se van moviendo. Hay muchas de las cosas que nos toca vivir. El problema es no transmitir el temor del Señor y la fe. Este fue el problema aquí. Yo creo que la generación nueva que se describe en Jueces podría tener mejores tecnologías que la anterior, mejores cosas que la anterior, seguramente porque todos los periodos tienen su progreso y su desarrollo. El problema no estaba en las cosas de las tradiciones, las formas, la manera de hacer las cosas, la manera de cocinar o de comunicarse o de relacionarse. El problema es que no conocían al Señor. Esto sí es un problema. El mal que trajo esa realidad de que la nueva generación no conocía al Señor. Quizá la nueva generación tenía acceso a más cosas, a más bienes, a más inteligencia, a mejor desarrollo, pero nada de esto los libró de la hecatombe. Hermanos, me hizo pensar mucho esta porcioncita en el serio problema que nosotros tenemos. Quizá nosotros no ponemos suficiente interés y recursos para acompañar a las nuevas generaciones en la fe. Quizá nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es darles la mejor vida, inscribirlos a todos los programas que se pueda. Entonces el muchachito está en todo. Y nosotros pensamos que eso es lo mejor que podemos darle a nuestros hijos. Inscribirlos en todo, acompañarlos en todo, proveerles de todo, inscribirlos en los mejores cursos, en los mejores programas, darles las mejores cosas, comprarles la mejor tecnología, que tengan las mejores cosas. Hermanos, eso es muy bueno y muy importante, pero hermanos, ¿cómo enseñamos y acompañamos a nuestros hijos en la fe? ¿Cómo invertimos ánimo, recursos en enseñarle a nuestros hijos y acompañar a los niños de la iglesia, a los adolescentes de la iglesia, en que lo que realmente importa es, así como está aquí en negativo, no conocieron al Señor? Porque entonces aquí nos acordamos de los textos del Nuevo Testamento que dicen, ¿qué aprovecha el hombre si se gana el mundo pero pierde su alma? ¿Qué aprovecha uno con tener todas estas cosas físicas, materiales, de bienestar, de la vida, si vive alejado del Señor? Bueno, esto también es una amonestación para nosotros los papás, que no debemos poner nuestra esperanza de redención en el bienestar de nuestros hijos. Nuestra prioridad ha de ser poner énfasis e interés
en los valores más profundos de la fe y del Evangelio. Y es que como eso es cotidiano, se nos hace muy difícil. La oración ferviente, profunda, disciplinada con nuestros hijos. Una piedad auténtica. Una adhesión seria y profunda a la palabra de Dios. Una incorporación en una cosmovisión bíblica. Así se ve esto desde un entendimiento cristiano. Hermanos, nosotros no deberíamos esperar nada bueno en este mundo si abandonamos la fe. Pero también si queremos animar y acompañar a nuestros hijos, pues ¿cómo lo vamos a hacer nosotros si nosotros no estamos así? Porque yo creo que es muy pretencioso que uno como papá pretenda que sus hijos amen y sirvan y vivan para la gloria del Señor y uno no. Entonces, hermanos, esta es una advertencia sobre los riesgos en el cambio generacional. Nosotros hemos de invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra pasión para que las nuevas generaciones, nuestros hijos, sobrinos, los jovencitos, los de la iglesia, puedan ver, conocer, amar, tener el temor reverente del Señor. Y no importa si eso nos cuesta un poco de sacrificios en otras áreas de nuestra vida. No importa si hay que reducir los tiempos en otras cosas, los gastos en otras cosas. Esto es prioridad. Hermanos, acompañemos hacia nuestros hijos. Miren pues, volviendo al tema de los Terian, que uno dice, esto es como la identidad de la fe. Yo escuché muchas noticias sobre los Terian y muchos videos, pero yo dije, como que no me sorprende, porque estaba leyendo Jueces. Entonces uno dice, apartarse de Dios, vivir sin Dios, dar la espalda a Dios, trae unas consecuencias trágicas en nuestra vida. Bueno, también me hizo pensar lo de los Terian, que es básicamente que una persona se percibe como un animalito. Y yo me puse a pensar, hay mucha gente que se percibe como cristiano. Se visten como cristianos, caminan como cristianos, se comportan como cristianos. Pero hay que preguntarse si son cristianos. Bueno, yo mismo me pregunté si yo no era un Terian así. Bueno, para cerrar este tema del cambio generacional, hermanos, recordemos que principalmente los papás somos responsables de esto, pero que la iglesia también ayuda. Así es que valoremos y apreciemos lo que la iglesia puede hacer en términos de ayudar a los chicos, a los niños, a los adolescentes en su caminar en la fe y en el Evangelio. Así es que apoyemos, participemos en los programas, en el ánimo de la iglesia. Nosotros siempre hemos considerado esto en un gran valor, en una alta estima. La preparación de los maestros, el ánimo, que sea evangelio, que no simplemente entretenemos a los chicos, sino que enseñamos la palabra, la disciplina del Señor. Esto, hermanos, ténganlo por favor ahí bien presente. Entonces, esto es cambio generacional. Mire, la segunda cosa es que aquí hay una advertencia muy clara en este libro sobre los ciclos del pecado. Hay que decir que un ciclo en sí no es malo, un ciclo describe, ¿cierto? El ciclo describe como un proceso. La vida es cíclica, hay muchas cosas que muestran que la vida es cíclica. De hecho, se habla del ciclo vital de la familia o se habla de los ciclos del organismo. Nuestro organismo funciona cíclicamente, ¿cierto? Eso no tiene en sí nada de malo los ciclos, es una descripción de algo que está pasando. Lo que quiero enfatizar aquí es el problema, cómo se presenta en el libro de Jueces. Resulta que estos jueces, este pueblo del Señor empezó a vivir una vida de ciclos
en los que incluía el pecado y otras cosas. Hay una gráfica aquí que nos ilustra un poquito sobre el problema con lo que pasaba con los ciclos. Miren por favor, miren ahí, miren ahí. Fueron 400 años de este pueblo de Dios. Imagínense pues, estamos hablando del pueblo del Señor, que está viviendo así, que no hubo esta instrucción en el cambio generacional, el pueblo del Señor está allá. Y estos ciclos que duraron 400 años de todo este pueblo del Señor, vivía en estos ciclos en el que había, número uno ahí, rechazo, reacción, retribución, arrepentimiento, rescate, reincidencia. Entonces el pueblo del Señor clamaba al Señor, el Señor les enviaba un juez, un libertador. Este libertador los acompañaba en las peleas, en las luchas, los representaba, el Señor los rescataba por medio de ellos. Tenían un tiempo de alegría, de libertad, de gozo, experimentaban el rescate, pero cuando el juez terminaba su periodo, porque generalmente era porque se moría el juez, el pueblo entraba en una decadencia de nuevo. Y hay una cosa que es muy seria con estos ciclos. Cada ciclo iba siendo peor. Cada ciclo iba siendo peor. Entonces está otra vez la reincidencia, otra vez estar bajo la opresión y la tristeza, hasta que otra vez clamar al Señor y vuelva a empezar el ciclo. ¿Se imaginan así 400 años? O sea, la gente que vivió ahí no lo veía en esos ciclos. Lo estaban experimentando, cada uno estaba viviendo ahí. Luego estos textos nos dicen, se vivía así. Los ciclos del pecado, tan dramáticos y tan fuertes. Y bueno, en todos estos están pues las historias de cómo el Señor los liberaba. Cada ciclo contenía pues todos esos elementos. El ciclo ellos no lo veían ahí, no estaban describiéndolo ellos mismos. Se observa eso en el panorama. Mire, yo no sé si vamos a ponernos de acuerdo en esto, pero si el Señor nos dice algo sobre este problema tan serio que enfrentó su pueblo amado y escogido, porque está la descripción del pueblo del Señor. Vamos a ver si de pronto a ustedes les ha pasado o solamente me ha pasado a mí. ¿No les parece que nosotros experimentamos muchos ciclos en nuestro caminar con Cristo? Miren a ver, de repente vienen épocas de una fe floreciente. Entonces, estás gozoso, te sientes increíble, hay una paz en el alma, una victoria total, como que uno se come el mundo. ¿Les ha pasado? Y en esas llega el pecado. De cualquier manera llega el pecado. Se introduce el mal, que de hecho ya tiene muchas semillas dentro de nosotros. Generalmente el pecado luce atractivo, se viste elegante, a veces huele muy bien y hace un trono en nuestro corazón. A veces ese pecado luce como una caída en la lucha del creyente, o a veces luce como un largo periodo de opresión y de deleite en el mal. En este punto del ciclo, algunos dicen, yo estoy peleado con Dios. Pero luego viene la conciencia del pecado y viene el arrepentimiento. Y viene el arrepentimiento genuino y sincero muchas veces. El dolor por el mal, el reconocimiento del pecado, de odiarlo, abandonarlo, volverse a Dios. Pero también en todo este ciclo experimentamos las consecuencias del mal.
Yo no sé si ustedes notaron estas frases tan dramáticas y tan tristes en este relato del capítulo 2, que el Señor los entregaba al mal, que el Señor los ponía en manos de sus verdugos. ¿No les parece eso muy pesado? Dios usó a las naciones paganas para oprimir a su pueblo. Los entregó en manos de sus adversarios. Hermanos, el pecado tiene unas consecuencias devastadoras. Hay que poner estas dos cosas juntas. La misericordia y la compasión del Señor alcanzan para todos, para todo, para cualquier cosa, por triste y dramática que esté en nuestro corazón. Pero hay que poner al lado que no derrotar, que no enfrentar seriamente el pecado traerá unas consecuencias desastrosas sobre nuestra vida. Que el pecado nos va a robar la comunión, nos va a destruir la salud, las relaciones, la vida, que va a traer unas cosas devastadoras para nosotros, aún siendo pueblo del Señor, aún siendo hijos del Señor. Hermanos, y nosotros tenemos que estar conscientes de esto en medio de nuestros ciclos y confiar cómo es que el Señor quiere caminar con nosotros y mandarnos un rescate definitivo y un rescate permanente. Bueno, entonces ahí están los ciclos en que nosotros también vivimos. Experimentamos la misericordia, la compasión y la gracia de Dios. Hermanos, yo no sé si usted ha sentido seriamente el dolor del pecado. Si tú has sentido seriamente el dolor del pecado, pero no es porque es un pecado escandaloso, no es porque es un pecado escandaloso, es porque es un pecado. Y hay muchas definiciones del pecado, pero a mí me gusta esta. El pecado es cuando no le das al blanco. El pecado es cuando no le das al blanco en la comunicación, en el trato, en el uso de la comida o del dinero, de la sexualidad. El pecado es cuando no le das al blanco. Hermanos, el dolor, serio dolor por nuestro pecado, es una expresión de que nosotros, el Espíritu Santo está haciendo algo serio y profundo en nosotros. Si tú sabes que estás viviendo de cualquier manera y no ocurre nada en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia, el Espíritu Santo no te está hablando, mi amigo, arrepiéntete. Ven para creer y confiar en el Señor, para ver que el sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros. Hermanos, nosotros sobre este asunto de nuestros ciclos y de nuestro propio pecado, siempre tenemos que recordar el precio, el valor de la gracia, porque también existe el abuso de la gracia o la gracia mal entendida. Eso que es para nosotros gratis y libre, este acceso seguro a la salvación, a la bendición del Señor, al perdón y a la misericordia, es para ti y es para mí de acceso libre, generoso, gratuito, pero a alguien le costó. Y le costó bastante, y le costó su propia vida, el derramamiento de su propia sangre. Hermanos, yo creo que también este libro nos invita, nos llama a renunciar voluntariamente al señorío del pecado. Renunciar voluntariamente al señorío del pecado
en nuestra propia vida. Y reiterar esto, que la seguridad de la salvación es una verdad profunda y también las consecuencias del pecado son una verdad profunda. Hay que decir aquí que a veces el Señor también nos libra de las consecuencias del pecado. Porque quizá usted conoce a alguna persona que dice, por la manera como yo he vivido, yo antes tengo muy buena salud. Por la manera como yo he usado mi cuerpo, mis recursos, antes el Señor ha tenido mucha misericordia de mí. El Señor a veces también en su misericordia nos libra de las consecuencias del pecado, pero las consecuencias generalmente son tristes, son dolorosas y son muy destructivas. Y una cosita sencillita, no vivamos con cuentas pendientes en nuestro pecado. Por eso siempre se dice que el pecado y que la confesión, perdón, que la fe y el arrepentimiento son cosa diaria, diaria. Bueno, el libro termina con esta expresión que les mencioné de no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Bueno, dos cositas sobre esto de que cada uno hacía lo que le parecía. Esto de la vida en ciclos también tiene que ver con que cada uno hace lo que le da la gana. Cada uno hacía lo que le parecía. ¿Ustedes saben cómo se le llama a esa forma de gobierno? La anarquía. Yo creo que dentro de nosotros hay un pequeño anárquico. Cada uno es mejor, es mejor. Es más fácil hacer lo que a uno le dé la gana. Ahora, la anarquía se refiere a, digamos, a este escenario del poder, ¿cierto? El poder público. Le podemos decir a lo personal como otra palabra, emancipación. Bueno, emancipación es como un concepto más filosófico y sociológico, que se refiere a la liberación de los seres humanos de toda forma de opresión, alienación, dependencia o limitación que impide su pleno desarrollo, autonomía. Mire pues, una emancipación es como un esclavo que ahora es libre. Miren, como la fe es una cosa extraña, el evangelio y la fe cristiana son una cosa muy extraña. Pero esto es el creador, es el diseño del creador. Mire las paradojas de la fe que dice que uno cuando depende, cuando confía, cuando cree en Dios, es cuando es libre. Es cuando está más seguro. Es cuando puede caminar más pleno y cuando puede vivir más a plenitud, cuando depende y confía de alguien, en alguien. Esto es tan importante y tan glorioso. El problema de vivir a su manera es que uno cree que es libre. Uno cree que es libre. Ni se da cuenta que el pecado lo está oprimiendo. Mire que en el Nuevo Testamento se afirmó esto, que el que hace pecado es un esclavo. El que hace pecado, esclavo es del pecado. También se afirma reiteradamente que en últimas todos somos siervos de alguien. Todos somos siervos de alguien o somos siervos de algo. Es que Dios nos creó para Él, para relacionarnos con Él, para vivir con Él, para caminar con Él. Así es que si renunciamos a esta comunión con Él, entonces renunciamos a este amo, a este Señor. Con seguridad nosotros vamos a incorporar otro amo. Así sea que ese amo pretenda ser tú mismo. Siempre somos siervos o somos esclavos de alguien. Hacer lo que cada uno le
parece. La cosa es que estos son los valores de la libertad. La cosa es que esta es hay que, otra vez, cosmovisión cristiana y cosmovisión bíblica, porque la cosmovisión humana, de hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, todos los hombres nacen, el primer artículo dice, todos los hombres nacen libres e iguales. Y la libertad es un don glorioso y precioso. Pero en nuestra cosmovisión cristiana, al lado de la libertad de vida, de que no seamos esclavos, nosotros tenemos que afirmar lo que significa que nosotros sí dependemos, sí confiamos, sí tenemos, sí creemos en que hay un Señor de nuestra vida. Bueno, tercer puntico. El versículo 21-25 pues tiene estos dos elementos. El capítulo 21, versículo 25, cuando cierra el libro tiene estos dos elementos. Que no había rey en Israel, entonces cada uno hacía lo que quería. Esta historia de los jueces nos muestra lo que en la teología se llama la revelación progresiva. Entonces viene ahí caminando y viene mostrando y nos va a mostrar hacia adelante, nos va a dar anuncios del Salvador y del Mesías que va a llegar como un libertador completo, total. Esto es la revelación progresiva. Pero esto de que no había rey en Israel deja listico el terreno para que pidan un rey. Pidan un rey. Bueno, después llega la monarquía, ya vamos a llegar a reyes y todo lo que implica el gobierno de los reyes, que también fue muy desastroso, porque eso era con la misma gente. Por eso es que no deberíamos tener muchas ambiciones con nuestros gobernantes, porque eso es con la misma gente, no es que le toca gobernarnos a nosotros. Oremos por nuestros gobernantes, hermanos. Y especialmente oremos que el Señor nos cambie a nosotros. Bueno, unas cositas sobre este libertador que necesitamos. Mire, en esta de la revelación progresiva, ahí el escritor de estos jueces dice, como aquí se está preparando el terreno para algo. Un anhelo por un rey, un anhelo por un libertador. Mire, los jueces... Vamos a dar un repasito ahí rápido por los jueces. A ver, los 5 jueces principales. Tenemos un slide sobre eso, ¿cierto? Fueron 12 jueces, varones y una mujer. Pero los que más, digamos, tienen trascendencia y se nombran se les dedica más espacio en el libro, son Débora, la única jueza, está en Jueces 4. Gedeón, ¿recuerdan a Gedeón, su historia? Derrotó un ejército de miles de hombres con solo 300 hombres, está en Jueces 7. Sansón, el famoso Sansón. Alguien dijo de Sansón que lo mostramos así como el hombre fortachón, peludo, muy galán, me imagino. Y dicen, Sansón es un antiejemplo. Pero el Señor quiso usar a Sansón como un juez y al final fue su actividad fue destacada. Elí juzgó a Israel 40 años y Samuel, el último juez y primer profeta después de Moisés. Mire, estos jueces destacados, importantes, bonitos, valiosos, el Señor los usó, pero aquí el autor dice, es que necesitaba era un rey. Es que se necesitaba, era un rey. Ustedes que son buenos viendo películas, saben que en las películas, normalmente hay una historia de redención. Y de hecho son las películas que más nos gustan. Cuando al final alguien hace justicia.
que le dé bien duro y los destruye. Por eso las películas son tan sangrientas al comienzo, porque quieren mostrar a la persona muy mala, para que al final él luzca la justicia bien. Para que al final todos digamos, se lo merecía. Las historias, las películas normalmente están hechas con una trama de redención. Que alguien haga justicia, que venga un superhéroe, que acabe con la maldad, que traiga bienestar. ¿Y saben por qué las películas las hacen así? Porque nosotros en nuestra mente somos así. Piense y verá que usted también quiere que alguien venga y le arregle la vida. Que alguien venga y le solucione. Que alguien venga y lo rescate. Si es por la vida de un esposo, bueno. Si es por la vida de un jefe, bueno. Si es por la vida de un amigo o quizás por la vida de un político. Pero que alguien me salve, que alguien me rescate de esto. En el fondo nosotros anhelamos, deseamos un verdadero libertador. Ese anhelo de allá, esos ciclos y estos ciclos nuestros nos hacen anhelar y desear un verdadero libertador. Y esto es el anuncio que se presenta aquí como es que ya viene el rey, ya viene el rey, ya viene. Aquí se anticipa al cierre del periodo de los jueces y el inicio de la época de los reyes en Israel. Este no fue mejor, ya dijimos algunas cosas sobre esto, pero está este anhelo de un Salvador, el anhelo por el rescate. Esta historia de los jueces es la historia de hombres y una mujer, todos muy frágiles para hacerse cargo. Miren pues el miedo de Gedeón y cómo al final el Señor le dice, vas a ganar esa victoria, pero vas a ganar de manera que cuando la gane tenga que decir, si no hubiera sido Dios, esto se pierde. Y yo creo que lo mismo pasa con Sansón. Si no es porque Dios hace algo con Sansón, esto se pierde. Al final del día, una enseñanza seria, profunda en el libro de los jueces, es que la salvación no viene de estos personajes, de estos recursos, de esta sabiduría limitada, sino que Dios está gobernando su historia, está salvando a veces la salvación viene a través de personas muy débiles y muy frágiles que están en las manos de un Dios glorioso y perfecto. Eso nosotros tenemos que afirmarlo siempre y creerlo, que es Dios el que está en el control de la historia. Y ahí pues esta semana tendremos el libro de Ruth para mostrarnos también esta trama de cómo se está tejiendo la historia, los superhéroes y el anhelo de redención y de rescate. Yo no sé si cuando usted mira se siente que necesitamos este rey y este rescate en nuestro mundo, un anhelo por un gobernante más capaz y más estable, un tipo de gobierno mejor. El periodo de los reyes anticipa el reinado del Mesías. Miren que en el catecismo que hemos leído estos días, volveremos a leer el catecismo, se dice que Jesús cumple los oficios del Antiguo Testamento como sacerdote, profeta y rey. Y como rey, Él es el que nos defiende de nuestros adversarios y el que provee lo que nosotros necesitamos. Hermanos, hay que decir una cosa aquí que es muy importante para ir cerrando esta partecita. Nosotros a menudo queremos un libertador, pero no un rey.
Nosotros a menudo queremos a alguien que nos saque de nuestros apuros, que nos conceda, que nos ayude en nuestras faltas y en nuestras necesidades. Y nosotros oramos por eso. Pero hermanos, este Salvador no solamente quiere darnos lo que necesitamos, sino que este Salvador también quiere ser el Rey y Señor de nuestra vida, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de lo que pensamos, de lo que hablamos, su gobierno, su señorío. Eso es lo que Él quiere en nuestra vida y en nuestro corazón. Así es que aquí apreciamos estos atributos de Dios. Su amor y su gracia, que son más grandes que nuestro pecado. Y aquí apreciamos la santidad de Dios, que Él no tolera el pecado y que muchas veces deja estas consecuencias del pecado. Pero también un atributo precioso que vemos de Dios en el libro es su soberanía y su providencia, que Dios usa los recursos, lo que haya, para cumplir sus propósitos y para cumplir su plan. Hermanos, esto es muy importante en este libro de los jueces, y este libro es para nosotros, para nuestro entendimiento y para nuestro provecho. Hermanos, nosotros debemos someternos y obedecer a este rey, a este rey. Porque yo no sé si a ustedes les parece que también en este tiempo hay muchos que quieren o que queremos a veces mejor, preferimos, nos describirían también así. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno vive como quiere. Cada uno escoge. Cada uno pone unos elementicos para vivir mejor. Pero en últimas, hace lo que quiere. Cada uno vive a su manera. Este rey que se anuncia, que se anhela, que se espera, no solamente quiere ser el proveedor para nosotros, sino que quiere ser el Señor y el gobernador de nuestra alma y de nuestra vida. Esto es, hermanos, pues parte del libro de Jueces. Yo les animo para que siempre hagamos este ejercicio de leer los libros. Yo he encontrado tanto provecho en esta dinámica de leer el libro durante la semana. Hermanos, yo quisiera decirte cómo vas a responder al Señor en esto de los ciclos de la vida, en tus momentos cíclicos, quizá dando vueltas, en los hábitos de pecado, en las adicciones del pecado. Y como este anhelo por este rey hoy, este rey se nos ofrece y se nos presenta así. Y también esta conciencia sobre lo generacional y cómo lo enfrentamos y cómo lo vivimos mejor. Y bueno, especialmente este sometimiento serio, profundo a este rey, que es el libertador que realmente nosotros necesitamos.